Hola, buenas tardes, buenos días o buenas noches, según a qué hora nos escuchen. Está comenzando un nuevo programa de Sirviendo a la Humanidad que sale todos los miércoles por Radio Mantra FM a las 13 horas de Argentina. Y nos da un placer reunirnos cada semana, una familia espiritual, como le dicen ustedes, queridos oyentes, para tratar diversos temas, ¿no? De contenido espiritual, de contenido esotérico, de contenido humano, todo aquello que sea un misterio de la vida, tratar de velarlo un poco entre todos. Así que vamos planteando temas, vamos conversando acá alrededor de la mesa, con ustedes en el chat, y bueno, y así vamos andando, ¿no? Eh, Agradecemos a todos los que permiten hacer este programa, ya sea investigando y buscando textos según el tema, manejando audio, videos, y a todo el equipo de Radio Mantra, en especial a Sebastián, que nos atienden de maravilla y nos impulsan desde el primer momento. Bueno, ¿quién está en el chat? Bueno, Marcela. está Josefina, José María, Rosa, Fabián, Maggie, Raquel de México, Lourdes, que también es de México, Lola, Clara. Así que les mandamos un fuerte abrazo. Lola desde Valencia, que me hizo caminar en un parque hermoso con unos edificios increíbles. Un abrazo grande para la Lola. Ahí entró Selene desde Santa Fe. Y bueno, aquí alrededor de la mesa, como ya escucharon, Marcela desde Tucumán. ¿Qué te parece, Marcela? ¿Cómo estás hoy para el programa? Ahora muy bien, muy contenta. Un saludo muy grande a todos los que están por chat y los que nos ven después en los videos. Y bueno, Dani, muy contenta con el tema que nos trae hoy, referido a la atención y la educación. Esperemos que nos salga un programa que sea muy útil para todos. Así que muchas gracias. Esperemos que sí. Y bueno, vamos a la península ibérica. En Sevilla, Jesús Iglesia todavía no llegó, tal vez entre después. Ahí en Valencia está Carmen. ¿Cómo estás, Carmen? Hola, ¿qué tal? Pues muy bien. Un nuevo programa, una nueva oportunidad para conversar de estos temas que tanto nos gustan. Y bueno, esta vez le toca a la educación que es un continuo en nuestra vida. Así que bueno, pues a ver qué surge y qué pensamos entre todos, qué ideas vertimos respecto al tema. Muchas gracias. Gracias a ti, Carmen. Y ahí también en Valencia, pero un poquito más al norte, está nuestro querido compañero Juan. Solo un poquito más al norte, sí. Hola, Daniel. Buenas tardes a todos. Y repito lo de la semana pasada. Encantado de volver a participar de vuestro trabajo, que espero que sea el mío. Y encantado bueno, de aprender tantas cosas entre buenos compañeros. Sí, Claro que lo encantado. es. Y bueno, y cerca de Barcelona, o ahí mismo, porque es un gran conglomerado, está Jesús Arcano. Hola, buenas tardes. Pues mira, una nueva oportunidad de servicio. Quiere decir que estamos a muy pocos minutos, una hora escasa, del novilunio de Piscis del 2019 y que hoy, por ejemplo, para los cristianos es el miércoles de ceniza, el inicio de ese periodo de purificación llamado Cuaresma, que tiene que culminar, como todos sabemos, en esa famosa Semana Santa, con ese Jueves Santo, ese Viernes de Dolores y ese Domingo de Resurrección. Hoy estamos en el programa 426 de Sirviendo a la Humanidad y el tema, como se ha dicho, tiene mucho que ver con la purificación interna, la educación. Sí, en el programa de hoy vamos a tratar el tema de la educación y su relación con la atención, como ya han dicho. En primer lugar, habría que especificar qué entendemos por educación. Esta palabra procede del verbo educare en latín y significa sacar a otra persona de un determinado estado o de un reducto cerrado, sacar afuera, conducir de dentro hacia afuera, hacer salir. En realidad, se trata de ofrecer una guía para que el otro salga por sí mismo de un determinado estado, de manera que el sujeto es el protagonista de su propio proceso. Y así
educare se ha empleado en latín con el valor de proporcionar todos los medios a un sujeto, ya sea nutrición física, intelectual o espiritual, para que ese sujeto salga y se eleve de su actual estado hacia una mayor plenitud en todos los campos. Es algo así como labrar la tierra y abonarla para que produzca, pero es la tierra la que produce, no quien la labra. Bueno, eso es desde la etimología, ¿no? Del latín y nos aclara muchísimo. Asociamos la educación prioritariamente con maestros y escuelas, pero hay que tener en cuenta que la educación es un hecho mucho más abarcante. Realmente se nos educa no solo desde la escuela, sino también desde la familia, desde el hogar y de la sociedad en general. Es un proceso que dura toda nuestra vida, del cual tomamos las riendas en la medida que crecemos en conciencia, intentando desarrollar nuestra personalidad armónicamente para ponerla al servicio del alma, de nuestro yo inmanente o de nuestro yo ser interno, como le decimos. La educación, pues, se puede abordar desde muchas perspectivas. En concreto, aquello que nos disponemos a dilucidar es la relación entre educar o educarnos y la atención. ¿Qué rol juega la atención? En algunas escuelas ya se están empleando técnicas de mindfulness o de meditación. Aquí en Argentina, sí, en Buenos Aires, hay varios procesos así de tipo piloto, de ensayo, pero se está empleando en las escuelas. Y eso se hace para entrenar a los alumnos y profesores en una mejor gestión de sus emociones y en una mayor comprensión de sus procesos mentales. Podríamos decir, pues, que la atención es imprescindible en todo proceso educativo. ¿A qué habría que estar atentos? ¿Fomenta el actual sistema educativo ese estado de atención en los estudiantes? ¿Cómo se puede o cómo se podría incentivar la atención y consecuentemente el aprendizaje? Una vez finalizadas las enseñanzas regladas, ¿cómo nos podemos seguir educando? La obra de grandes pensadores, desde Rousseau, Pestalozzi, Montessori, todos conocidos en el campo educativo, y hasta incluso el mismo Krishnamurti, que fundó escuela, nos invita a adentrarnos en reflexionar sobre las óptimas características de una educación para nuestros niños y jóvenes en las manos de quienes está crear la sociedad futura. De su creatividad, sensatez, contacto interno y visión espiritual, dependerá la materialización de nuevas y mejores formas de organizarnos y relacionarnos. Tan solo recordar que los modelos que ellos van a tomar dependen de nuestro actuar, de la consistencia de nuestro propósito de educarnos por medio de la atención para ofrecer en cada momento lo mejor de nosotros mismos. Bueno, esta es la presentación del programa. Pasamos ahora a leer unos textos en relación con este tema y luego conversaremos y pedimos a todos en el chat que participen y nos hagan saber sus opiniones o sus preguntas o lo que les parezca. Y el primer texto lo tiene Marcela. Dice así: por esto les decía que hay que pasar de la mera instrucción, que es la acumulación de datos, al aspecto superior de la cibernética, o sea, la informática. Cada uno de nosotros tiene que convertirse en un informador de su propia vida, no en un repetidor. Bien mirado, el loro también repite cosas, pero no sabe lo que repite, ¿verdad? Entonces, más que instrucción, precisamos una educación. Yo digo que la educación que precisamos ahora
es la de la atención, estar atentos a las situaciones. Vivir con carisma, podemos decir. Solamente será carismático en el sentido psicológico aquella persona que esté muy atenta al devenir de los hechos y al devenir de las personas. Bien mirado, si solo estuviésemos atentos al devenir de los hechos, solamente ampliaríamos nuestra mente concreta. Seríamos más intelectuales porque habríamos acumulado más cosas, o sea, que nos habríamos extendido horizontalmente hasta el infinito. Me refiero a aquella capacidad que tiene el individuo de adquirir una especie de conocimiento que no deja huella, que al penetrar en nosotros nos deje limpios de mácula. Y este es el conocimiento superior. Llámesele abstracto o intuitivo, pero este aspecto intuitivo solamente será real y efectivo en nosotros cuando la comprensión o la verdadera educación haya dejado de lado la instrucción. Este párrafo es de don Vicente Beltrán Anglada, pertenece a una conferencia que se llama Comprensión a través de la atención. Muy bien, genial para empezar, ¿no? Y hay otro texto que lo tiene Jesús. Dice así: la educación es, por lo tanto, la ciencia del antacarana, ciencia y término que constituyen la forma esotérica de expresar la veracidad de erigir dicho puente. Los objetivos primordiales de la educación del futuro serán establecer el alineamiento entre la mente y el cerebro, mediante la correcta comprensión de la constitución interna del hombre, particularmente del cuerpo etérico y los centros de fuerza, erigir un puente entre el cerebro, la mente y el alma, para obtener una personalidad integrada, como la expresión del constante desarrollo del alma que mora internamente. Construir el puente entre la mente inferior, el alma y la mente superior, a fin de alcanzar la iluminación de la personalidad. La verdadera educación es, en consecuencia, la ciencia que vincula primero las partes integrantes del hombre y a éste con su medio circundante, y después con el todo mayor donde tiene que desempeñar su parte. Estos párrafos proceden del libro La educación en la nueva era del maestro tibetano. Y Carmen tiene el último, que es cortito, y luego empezamos. Sí, Dani, pero aquí veo que tengo dos. Tengo uno más sí, perdón, sí, estaba mirando solo el primero. Sí, tengo dos. Dice el primero: hay que empezar la educación aquí. Los padres que han traído este niño al mundo son responsables asimismo de la educación del niño, porque el niño beberá en sus fuentes virginales ante todo, en el ambiente de la madre y del padre, o dentro del complejo familiar. Y hay que procurar que el campo familiar para esta mente en blanco que es el niño esté saturada de armonía y de verdadero amor. Es de una conferencia de Vicente Beltrán Anglada en Rosario que se titula El aquí y ahora. Y el segundo texto, también de Vicente, dice así: ¿y quiénes son los educadores del niño? Ante todo, los padres, que tienen la misión de contrarrestar las influencias ambientales, creando para el niño una atmósfera de quietud y de bienestar, lo cual no sucede, ¿verdad? Porque los padres están preocupados por los problemas de tipo económico, por los problemas sociales de nuestro tiempo, y entonces, naturalmente, no tienen tiempo para dedicarlo exclusivamente a la educación de los niños, y sin embargo, esta es la primera escuela, el ambiente familiar, el ambiente de los padres. El hecho de ser un buen educador o un padre de la educación que tiene que preparar a los hombres del mañana, sino que ha quedado estancado en sí,
el educador en muchos aspectos, y es a eso a lo que me refiero cuando estoy hablando de la educación del educador, porque el educador está sujeto a una presión, yo diría jerárquica, con respecto a los niños, y tendrá que estar muy atento y apercibido para darle a cada niño, aun dentro de la estructura construida, aquel aliento y fe inconmovible en los valores inmortales del niño. No existe otro camino ni otra alternativa. La alternativa de la educación solo es la devoción al ideal de la educación, la facultad intuitiva del educador y a su amor por los niños. El texto procede de una conferencia de Vicente Bertán Anglada en Santa Fe, titulada El Centro Místico del Corazón. Bueno, en Argentina hoy es el primer día del ciclo escolar, pero solo en 4 o 5 provincias van a comenzar las clases porque los educadores, los maestros, están con reclamos gremiales y salariales, y esto pasa todos los años, ¿no? Evidentemente necesitan una mejor paga, pero uno se da cuenta que lo que leímos hace un instante no es la preocupación más importante del gobierno ni tal vez de los gremios de la educación. Tal vez de algunos maestros sí, ¿no? Pero bueno, siempre se ha dicho, ¿no?, que un país será grande o pequeño según el grado de educación que tenga, el grado de educación no solo memorial, sino de sacar de adentro, vía intuitiva, otras cosas, ¿no? Sacar la creatividad, sacar hasta a veces intuiciones que puedan ayudar a cambiar un país. Entonces vemos que no es un proceso automático, es decir, son los niños que aprenden, son los padres que pueden enseñarle y les enseñan, son los profesores, los maestros, hay todo un conglomerado. Y si bien nosotros no somos expertos en educación, bueno, hoy tenemos a Carmen que se dedica a la educación, así que Carmen, ¿qué te parece si nos vas guiando un poco en qué podríamos tratar de hablar hoy acerca de la educación y la atención en forma concreta, ya que tú lo mamas día a día, ¿no?, en tu trabajo? Pues bueno, Daniel, yo lo que podría aportar es que pienso que estamos inmersos como en un gran cambio a nivel social y esto, claro, afecta a la educación. Y ese cambio es de todos los viejos paradigmas. Hay una serie de valores los cuales pues los han regido la sociedad durante mucho tiempo y parece que ya no nos van sirviendo, ya anhelamos, parece que esa impronta del alma se deja sentir. Los seres humanos vamos anhelando otra cosa. Entonces valores como esa competitividad, el esfuerzo, esta memorización, este acumular datos, esta imitación de lo que dice el profesor y dejando poco espacio a la creatividad, todo esto se nos va quedando corto. Entonces, bueno, es normal que estos tiempos sean un tanto confusos porque lo viejo ya no nos satisface a nivel económico, religioso, ideológico y parece que lo nuevo todavía no está asentado, se está de alguna forma insinuando y cada vez con más presencia, pero todavía no está del todo asentado. Entonces, en la educación se está cambiando mucho desde esas escuelas de finales del siglo XIX, en que bueno, que nos quejamos, pero realmente ya fue un avance que los niños, bueno, especialmente también las niñas, pudieran ir a la escuela. Y bueno, desde esas primeras enseñanzas que correspondían pues a la época de aquel entonces, la revolución industrial, y a las necesidades de aquel tiempo de trabajadores que no se cuestionaran demasiado, que fueran como dóciles, sumisos, que aprendieran, que trabajaran en cadenas de montaje, pues la escuela era un poco así también, ¿no? Como darles como un input a
a los estudiantes y que ellos repitieran sin innovar, que fueran después unos buenos trabajadores y que no cuestionaran demasiado el status quo ni la forma de organizar la sociedad políticamente o económicamente. Eso es lo que se pretendía y lo que se sigue pretendiendo en continuar con unas estructuras determinadas, ¿no? Pero hay algo que es el ansia de crecer, del ansia de libertad del ser humano, y todo esto se nos va quedando corto. Y yo lo que veo que hay muchas iniciativas, porque antes eran muy puntuales las iniciativas en educación, hemos hablado de Montessori, de la escuela Waldorf, eran iniciativas pues como para la élite, para grupos más reducidos, pero ahora ya vemos también que se está prestando mucha atención a lo que es el tema de la inteligencia emocional y los diferentes tipos de inteligencia de los alumnos, atendiendo a la diversidad dentro del aula, a las diversas maneras de aprender. Y que la tendencia es, y yo lo veo en mi lugar de trabajo, a extraer, a trabajar mucho con los valores humanos, a extraer esa capacidad de pensar, de reflexionar, de cuestionarnos las cosas. Y entonces pues tengo que un poco pues apoyar y decir que se está haciendo mucho desde los centros públicos donde trabajo, por ejemplo, que es lo que más conozco, en el tema de valores humanos. Y esta sería lo básico a lo que todos los niños deberían tener ese contacto y ese tipo de educación en los valores, en unos valores básicos generales para la sociedad, de armonía, de colaboración, de integración, de unidad, de trabajo grupal. Y a partir de ahí, pues ya con esos valores y en la medida que se van haciendo mayores, ya pues aspirar a otras cosas que bueno, que mis compañeros no me quiero extender más, van a ahondar seguramente. Y sí, los nuevos intentos van a generar una nueva educación, ¿no? Bueno, ¿quién sigue, compañeros? Arcano, como pues siempre. Sí, mira, hay que decir una cosa, bueno, ella es una profesional de la enseñanza, yo lo veo como lo que he sido, bueno, he ido a las escuelas, acudí a la universidad en su momento, pero, a ver, yo lo que me quiero dar a entender es decir, se ha hecho una relación de cómo llega la educación, no olvidemos que es a través del movimiento denominado en Europa la Revolución Burguesa o la Revolución Francesa, que tantas interpretaciones a nivel mundial tiene. Es el pistoletazo de salida de la era de Acuario. Ahí se consigue, a partir de ahí, no es que implantar la educación ya existía, pero no como la conocemos nosotros. En Europa especialmente estaba ligada a la Iglesia Católica, a las iglesias organizadas, pero básicamente era para clases pudientes, no la idea que tenemos actualmente, esta idea de una educación para todos, que es una idea muy republicana, muy acuariana, muy idealista de nueva era, y que en estas últimas décadas, o mejor dicho, desde la Segunda Guerra Mundial para aquí, hay que decir que la idea de que los seres humanos conocieran, por ejemplo, el mundo clásico, esto que nos relaciona con un remoto pasado, donde se vivió de una manera, no diré mejor, porque eso no es así, sino que tal vez con una preocupación por la vida muy diferente que la que tenemos, ahí se implanta unas ideologías a la cual la educación pues no es precisamente extraña. Y esas ideologías están en función de la rentabilidad de la educación. Es decir, se enseña a la gente para ser productores, para producir, para ser útiles, pero laboralmente. Claro, si uno es laboralmente productivo, trabaja, por ejemplo, tiene un pequeño problema, no deberá pensar demasiado, porque claro, no olvidemos que este régimen económico, el que conocemos todos, que tiene su anclaje en el plexo solar de cada uno, no voy a decir el nombre porque todos lo sabemos, estaba regido por la ley del deseo, precisamente lo que trata de hacer la educación, la verdadera educación, no la acumulación de datos, es que nos conozcamos un poquito mejor. Si existiera la auténtica educación, que como se ha dicho en ciertos grupos mundiales se hace, y desde pequeñitos nos enseñaran en las escuelas que tenemos un foco de conciencia llamado plexo solar, que tiene que ver muchísimo con nuestro vehículo emocional, con esa percepción basada en el deseo que cada uno de nosotros tenemos del medio ambiente, tal vez nos ahorraríamos los problemas de llegar, por ejemplo, a la adolescencia o a la madurez con un problema emocional sin resolver, con una cuestión anclada en lo que me gusta y lo que no me gusta, que no ha sabido sintetizarse en una comprensión de nuestra verdadera naturaleza interna.
Adelante con la educación, pero partiendo de la base de que debe conducirnos a comprendernos mejor, a aceptarnos y sobre todo una cosa muy importante que nos diferencia de la anterior era, nosotros desarrollaremos el aspecto educativo, es decir, la expansión de la conciencia, pero no a nivel individual, en grupo. Ajá, muy bien. Y Marcela, ¿qué te parece a ti? Bueno, a mí me parece que la atención es fundamental en la educación de los niños y en la educación de todo ser humano en general, porque actualmente, como dicen acá en el chat, ¿no? Hay escuelas que sí ponen la atención en esta visión integral del niño. Bueno, son escuelas privadas por lo general. Y me parece tan importante, tanto en el educador como en el padre, la atención cuando realizan ese acto, ¿no? de la educación, porque si es así, se le enseña al niño esto que estábamos conversando y que Jesús recién ha mencionado, que es la regulación emocional, que el niño pueda comprender qué le pasa, cuáles son sus emociones, sus miedos, ayudarle, ¿no? En todo ese contexto, y así va aprendiendo integralmente a ese trabajo de su campo emocional. De hecho, ¿no? En mindfulness, hay mucha literatura y práctica también sobre esto para aplicar a los niños. Y a partir de esta visión integral de la vida que se logra a través de la atención y con padres que también sean atentos, esto ayuda a que la sociedad misma vaya generando un nuevo cambio, que es el cambio a través de la atención. Algo importante que me parece, Dani, es lo que hemos leído, que el conocimiento no debe ser la acumulación de datos, sino que debe educir esa singularidad propia del ser humano a través de una visión integral. Y si no ponemos atención, esto es muy difícil que suceda, porque en esa visión integral del ser humano a través de su propio ejemplo, de la propia vida, inclusive padres, maestros, educar a los educadores, también por ahí se decía en uno de los textos, creo que hemos leído hoy día, nos lleva a eso, ¿no? A una profunda reflexión sobre maestros, padres, niños, y cómo podría ser actualmente una sociedad donde todos estuviésemos en ese grado de atención. Tenemos muchos comentarios, Dani, aquí por el chat, que si vos querés podemos leer después, ¿no? Bueno. Pero bueno, eso. Sencillamente tratemos de ver cómo la educación y la atención se van ligando en cada instante de nuestra vida. Y solo comentar que cuando he leído un poquito de Krishnamurti había esa visión integral, ¿no? De la educación y de la vida, me parecía que recién estamos descubriendo todas estas relaciones magníficas que se van presentando a través del Agni Yoga y cómo van articulando en cada momento de la vida del ser humano, ¿no? Y que no termina jamás. Infinita, las posibilidades son infinitas. Bueno, le doy a Juanito también para que podamos conversar Juan. todos. Juan, tú no eres un experto en educación igual que yo y que muchos de aquí, pero tú sabes mucho de atención y de Agni Yoga. ¿Cómo podría impactar la atención? ¿Cómo podría impactar la atención en la educación, en cualquier campo, ¿no? De que se exprese? Sí, vamos a ver. Yo es que efectivamente, Darío, reflejar la atención en cualquier campo de la educación es importantísimo. Pero tengo mis dudas respecto de cómo lo podríamos hacer desde la perspectiva actual. Mira, yo, sabéis, he tenido cierta experiencia africana y allí he tenido la ocasión de contactar con muchos colegios de la zona y hemos visto que allí, por ejemplo, pues todos los niños van uniformaditos, llevan su corbatita, muy estilo anglosajón. Y sin embargo las carencias educativas son terribles, carencias en todo, pero de todo aspecto, libretas, esto, lo otro, y también de la preparación de los profesores. Vemos ahí que hay un problema importante
para un importante sector de la humanidad. Pero como vemos también que hay un problema importante para otro sector importante de la humanidad, que es la que denominamos occidental, entre comillas. Antes Carmen hablaba de asentar lo nuevo. ¿Cómo podemos asentar lo nuevo cuando efectivamente, Daniel, y si ya lo contemplamos desde la perspectiva de la atención, cómo podemos asentar lo nuevo cuando se está derivando la atención de los niños hacia lo fácil? Ese es el problema. Les estamos enseñando a no pensar, les estamos dando las cosas hechas a través de la informática, con la acumulación de datos, de conocimientos. Les estamos privando del placer de leer, por ejemplo, yo que sé, ya lo voy a decir a Platón, pero sí leer cualquier libro que los niños hace en el siglo pasado leíamos con fruición. Les estamos haciendo perder eso. Y claro, yo os confieso que personalmente me angustia un problema, que me imagino que tendrá una solución, deben tenerla necesariamente. Y es que hay algo que estamos haciendo mal, Daniel. Hay algo que la humanidad en este momento se está haciendo mal. Estamos perdiendo de vista que después de nuestra generación viene otra cuyas bases no están asentadas en el discernimiento, no están asentadas en la cooperación. No lo sé. Yo espero que lógicamente todo esto tenga una solución, como evidentemente espero que el implementar la atención, el advenimiento del Agni Yoga, o de todo lo que sea la doctrina del corazón, tenga muchísima importancia. Pero ¿cómo nos lanzamos y cómo nos proyectamos? ¿Cómo somos capaces de romper con ese lenguaje antiguo? ¿Cómo somos capaces de romper con el nuevo lenguaje que no dice nada? ¿Y cómo somos capaces de implementar uno nuevo que surja desde el corazón? Y ahí la cuestión. Sí, romper la inercia, ¿no? Romper la inercia de tanta limitación. Y evidentemente, Vicente Beltrán Anglada, cuando vino a la Argentina, habló del triple proyecto jerárquico. El primero es que todo el mundo sepa la existencia de Shambhala y todo lo que hace Shambhala. Shambhala es el centro donde la voluntad de Dios es conocida aquí en la tierra. Son los grandes kumaras alrededor de Sanat Kumara, son todos los maestros de sabiduría. Entonces, un poco ellos deben tener métodos para que se produzca un cambio en la sociedad. Y hay, digamos, seres más despiertos dentro de la humanidad que, por ejemplo, ahora están planteando el mindfulness en la educación. Yo he hecho un curso de mindfulness, había una unidad sobre mindfulness y educación. Hay experimentos, el propio Eduardo Punset también presentó en uno de sus videos muchos esfuerzos educativos, el propio Krishnamurti dejó su impronta, pero yo, por ejemplo, me planteé, algo que siempre me planteé es cómo hicieron los filósofos de la antigua Grecia, que era menos uno más uno, de cuando comenzó el nuevo contagio, ¿no? Si no tenían internet, si no tenían libros, porque los libros vinieron después con Gutenberg, es decir, ¿cómo hicieron para plantear las bases de la sociedad occidental? Porque realmente la plantearon. Y en estos días me encontré con un video de YouTube sobre Lao Tse, y me impactó la imagen de Lao Tse, así, bien, una presencia bien formida y plantado. Y él decía cosas como diciendo, para conocer las lejanas galaxias no hay que salir de casa, para conocer lo que son los valores humanos no hay que salir de casa, y así iba planteando toda una serie de conocimientos y decía, no hay que salir de casa, dice, hay que buscar dentro. Y claro, tiene razón. Es decir, nosotros desde el esoterismo sabemos que tenemos un alma que es un ángel solar que tiene todos los grados iniciáticos y que sabe todo. Y también sabemos que el corazón es sabio, tiene sabiduría, no tiene conocimiento. La mente se puede equivocar, el corazón jamás. Entonces, yo creo que es un gran desafío el Agni Yoga en este mundo, no es para todos,
pero sí para muchos que lo puedan desarrollar. Y una de las claves del Agni Yoga es la atención, ¿no? La atención que nos lleva al silencio de la mente, al despertar del corazón y al contacto con esa fuente de sabiduría que hay dentro de todos los seres humanos. En algún momento, ese descubrimiento llegará a la política, a la ciencia, a todo lado, y también a los campos educativos, ¿no? Y se planteará una nueva educación. Ya Carmen dijo que hay muchas puntas para llegar, digamos, a esa nueva educación, y seamos optimistas que va a ocurrir. Por lo tanto, mi conclusión es que la atención es clave para el desarrollo de una nueva educación, ¿no? Sí. Sí, perdón, vale. No, se nos va acabando el tiempo, entonces yo quería decirle a Marcela que lea algunos comentarios de ahí del chat, después vamos a las noticias, a la pausa y después empezás tú, Juan. Muy bien. Sí, Lola, por ejemplo, nos dice vocación, intuición y amor a los niños desde el alma, irradiación en cada momento. Así la educación en valores surge espontáneamente. Maggie dice, la letra con sangre entra. Se daban con la regla golpes en las manos a los niños antes, algo que al educador fuese incorrecto, dice Maggie, ¿no? Y José María nos dice que para lograr la atención del alumno, primero hay que despertar el interés. Maggie sigue diciendo, creo disertar de muchos niños en tiempos antiguos. Hoy ya entran a mirar más al niño para crear seres creativos con valores tal cual nos dice Carmen. Y José María habla de dos escuelas, la Montessori y la Waldorf. Solo dice que, bueno, es para clase adinerada, están comentando. Y Lola dice que la educación no depende del dinero, sino de la educación que tiene el educador. Y siguen, no sé. Sí, hay muchos problemas en la humanidad y el dinero y el sistema actual que Arcano no quiso mencionar está en el centro de todas las cuestiones, ¿no? Bueno, se nos ha ido el tiempo, así que vamos a pasar dos noticias antes de la pausa. La primera, con la imagen 6, es para hablarles del encuentro de líneas jerárquicas de acción. Se va a realizar el 10º encuentro en Buenos Aires, Argentina, en el Salón Antártica de calle Echeverría 1442, Entrepiso, barrio de Belgrano, los días sábado 22 y domingo 29 de mayo, de 19 a 20 horas, ahí en Buenos Aires. Como muchos saben y han asistido ya, vayan preparándose. El tema que se tratará será Agni Yoga. El trabajo conjunto nos conducirá a conocer mejor y comprender su significado y aplicación práctica. Bueno, a ver si hablamos un poco de la atención y la educación también en el encuentro. Bueno. Vamos a conversar y reflexionar grupalmente el tema, nos dicen los organizadores. Compartiremos momentos de silencio, meditación y mucho más. Habrá una teleconferencia con grupos de otros países, lo que se enriquecerá la tarea conjunta sobre esta temática y otras del plan jerárquico. Inscripciones e informes. Tomen nota, inscripciones e informes, elj.agniyoga@gmail.com. Los que están viendo las imágenes, ahí está la dirección. La entrada es libre y gratuita, pero se requiere inscripción. Como cuesta organizar un encuentro de este tipo, se aceptan colaboraciones voluntarias como aporte a la organización del encuentro, y el que no puede aportar porque su situación económica no es buena, puede asistir al encuentro porque otros van a aportar en su lugar. Así que esta es la noticia del encuentro Línea Jerárquica de Acción en Buenos Aires este año 2019, y con la siguiente imagen vamos a Juan, que tiene otra noticia. Pues sí, Daniel. Y es que el próximo viernes día 8 de marzo vamos a realizar la meditación mundial del novilunio de Piscis a las 8:30 de la mañana, 8:30 horas, de Argentina por Radio Mantra FM. En esta oportunidad pues vamos a conversar con Mathieu Ricard,
que precisamente se doctoró en el Instituto Pasteur en genética celular y trabajó bajo la supervisión del Premio Nobel de Medicina, François Jacob. En 1972 tomó la decisión de trasladarse al Himalaya y finalmente se convirtió en monje budista. A veces se le conoce como el hombre más feliz del mundo. Es evidente que con estos ingredientes tenemos un buen ratito por delante y una gran conversación. Así es que invitamos a todos los amigos a que estén presentes en ella. Los esperamos a todos. Claro, fíjense usted, un científico de renombre se Sí, hizo sí, sí. monje tibetano, así que cualquiera puede hacer lo mismo. Bueno, vamos a Bueno. una pequeña pausa y enseguida regresamos. Para comunicarte con la red HitGi Argentina, sirviendo a la humanidad @yahoo.com.ar, www.hitgi-argentina.org. Si te has perdido una parte de este programa, puedes volverlo a escuchar desde On Demand. Ingresa a la página web o bien descárgate la aplicación. Bueno, queridos oyentes, estamos en Sirviendo a la Humanidad por Radio Mantra FM y estamos hablando hoy de la atención y la educación. Y vamos a leer dos párrafos para continuar la conversación, uno de Krishnamurti y otro de Ilie Sioara. El primero lo tiene Juan. Pues sí, Daniel, es un texto de nuestro muy querido amigo Jiddu Krishnamurti y dedicado al individuo, la sociedad, la paz. Y dice así: ahora bien, ¿es el propósito de la educación únicamente ayudar a uno para que se adapte al modelo de este orden social corrupto? ¿O es darle libertad? Libertad completa para desarrollarse y crear una sociedad diferente, un nuevo mundo. Necesitamos tener esta libertad
no en el futuro, sino ahora. De lo contrario, todos seremos destruidos. Debemos crear de inmediato un entorno de libertad para vivir y descubrir por nosotros mismos lo que es la verdad, y de esa manera ser inteligentes para poder afrontar el mundo, comprenderlo, y en lugar de amoldarnos para que internamente, en lo más profundo, psicológicamente, estemos en perpetua rebelión. Sin duda, solo aquellos que vivan en constante rebelión descubrirán lo que es la verdad, no aquellos que se amoldan y siguen la tradición. Solo es posible encontrar la verdad, a Dios, el amor, cuando uno indaga, observa y aprende constantemente. Pero si hay miedo, es imposible indagar, observar, aprender y darse cuenta con profundidad. Por eso, el propósito de la educación es erradicar, tanto interna como externamente, ese miedo que destruye el pensamiento humano, la relación humana y el amor. Gracias, Juan. Y el otro texto lo tiene Carmen. Sí, dice así. Condicionados por la educación que hemos recibido, funcionamos como una entidad egoísta, como un ficticio sí mismo personal, basado en lo que sabe o posee. En otras palabras, somos una entidad imaginaria. No hay otra forma de descubrir y realizar el ser humano real que destruyendo ese ego ficticio. He aquí cómo, con la ayuda de una lúcida atención, nos encontramos con las reacciones de la mente que crearon el ego, y este simplemente encuentro directo y desinteresado lo hace desaparecer. En la vacuidad que sobreviene se crea un inmenso espacio vacío. En esta muerte psicológica, la vasija de la conciencia se vacía de repente. Nuestra mente es inocente y nuestro ser está pleno. Cuerpo, mente y espíritu funcionan como un todo. En este feliz estado somos capaces de encontrarnos con el movimiento de la vida. El texto procede del libro La vida es siempre algo nuevo de Ilie Fioara. Gracias, Carmen. Bueno, Juan, te tocó leer un libro, un texto que va contigo y querías decir antes cuando dejamos el primer bloque. Bueno, lo que quería decir entonces hace un ratito, Daniel, es algo muy simplón. Y es que, bueno, simple para mí es importante. Y es que en estos momentos la humanidad se enfrenta a determinados puntos calientes de nuestra existencia. Estamos hablando del cambio climático, del cambio de la mentalidad de las gentes, la educación, en este caso, y un montón de cosas más. Y somos casi 8.000 millones de almas en el mundo. Yo me imagino que este detalle para la jerarquía planetaria, para quienes mandan, no ha pasado desapercibido. Es decir, practiquemos Agni Yoga, no practiquemos, seamos Hatha Yogas o no seamos absolutamente nada. Son 8.000 millones de almas, de hijos de Dios que hay aquí, y yo lo que espero, lo que deseo, lo que quiero es que, evidentemente, tarde o temprano, en fin, no quiero ser pesimista, tarde o temprano también va a venir la solución, porque es que esto sería un sinsentido. Eso es lo que quería decir hace un rato. Y ahora sencillamente, Daniel, pues decirte que a mí Krishnamurti siempre me sorprende. Siempre me sorprende porque es el paradigma del Agni Yoga. Y ahora nos está, en este texto que hemos leído hace un momento, nos está haciendo una invitación, nos está invitando rotundamente a una constante rebelión. Nos está diciendo, olvidaros del pasado. Si es que en el pasado no está la respuesta ya. Buscad en nuevos terrenos. Y nos está revelando, nos está invitando a esa rebelión, a revelarnos de cuanto todo se amolda, sigue en la tradición. Y ahora enlazo ya con lo que quería decir antes respecto de mis expectativas. Y es que creo, Daniel, queridos amigos, que la humanidad, la educación del futuro en la humanidad,
va a estar basada precisamente en unos paradigmas que ahora no tenemos ni idea. Estoy seguro que van a empezar a aparecer enseñantes que nos van a mostrar una nueva forma de ver la educación y de aplicarla en los chicos. Si no, esto no tiene sentido. Sí, y algo también que remarca en el texto que leímos de Krishnamurti es Sí. A través de la educación alcanzar la libertad, ¿no? La libertad Claro, completa de todo condicionamiento. Y ahí coincide con Vicente cuando viene acá al cono sur de América, Argentina, y dice, hay que encender la luz de la libertad. Y uno creía que la luz de la libertad era algo abstracto, sin embargo es la libertad de todo condicionamiento, ¿no? De la tradición, de la religión, de la ideología, de las costumbres sociales y también de los condicionamientos físico, emocional y mental de la personalidad que todos traemos. Así que hay trabajo que hacer. Bueno, ¿quién más quiere complementar el tema de hoy? Bien, la educación será, en todo caso, ese arquetipo al cual nos hemos agarrado, esa idea abstracta, porque intuimos que dentro de nosotros todavía la mina no está completamente explorada. Y como no está completamente explorada, creemos que hay algo todavía que no hemos revelado. En realidad, necesitamos solamente voluntad, ganas de trabajar y una infinita paciencia para extraer esas barras de ese mineral, esa sabiduría, esa capacidad de cambiar todo lo manifestado, todo lo que aportamos a este mundo. Se necesita tenacidad, perseverancia y sobre todo un sentido de valores basados básicamente que giren en torno a la fraternidad. Es decir, si no nos reconocemos que los demás y yo somos la misma entidad que está evolucionando en este planeta, va a ser difícil que el arquetipo de la educación, que sería darnos luz de lo que realmente somos, hijos de un creador, pueda surtir efecto. Yo lo veo cada vez más complejo porque por un lado se debe manifestar el ideal acuariano y por otro lado los deberes, el trabajo en la era de Piscis no se ha hecho bien. Bueno, hemos hecho lo que hemos podido también. Claro, Jesús, me ha gustado lo que has dicho y en el sentido ¿no? Que vos nos decís que, bueno, que está un poco difícil. Yo lo veo en la realidad cotidiana de los jóvenes y de niños también, que están aprendiendo de una manera muy diferente a lo que lo hacíamos nosotros, no digo hace cuántos años mejor, pero hace muchísimos. Y algo que se les está enseñando en los colegios, por ejemplo, es parte de todo este trabajo ecológico, por ejemplo, en eso, la feria de ciencias y todo, y enseñan a los niños ahora a prestar más atención, vinculándolo con ciertos aspectos también planetarios, por lo cual hay un pequeño giro ya que a mí me da mucha esperanza ver en los niños, en los jóvenes y en general cuando hablamos de la educación, algo que ha hecho referencia también Dani recién sobre la libertad. Si educamos con libertad, si nos educamos nosotros mismos a través de la atención para ser libres, entonces el camino que ya estamos transitando, porque hay muchos seres que van transitando este camino de la libertad y a su vez irradian todo este aprendizaje interno que van realizando, será entonces que la educación tendrá otras connotaciones, porque aquel ser que aprende a estar atento, aprende también a ser libre a partir de esa educación, ¿no? No sé si existe la palabra, pero a sacar toda esa energía interna que nos produce, aquellos que están cerca o aquellos que lo escuchan, aprenden también. Entonces, otra forma de aprendizaje quizás será a través de la irradiación, de lo que irradia la persona, como vos decís, Jesús, que tiene esos valores que va aprendiendo. Por lo cual asociaría para este tema de la educación, la atención y la libertad. Es a lo que estamos llamados, a ser libres, a despertar el corazón y en esa libertad, de acuerdo a lo que vaya surgiendo internamente, educarnos y educar a través del amor, ¿no? Que creo que es la máxima más importante, ¿no? Y le doy a Carmen ahí, que es la experta en educación. A ver, Ricardo
desde México dice, Ricardo desde México dice, ser profesor es un privilegio que no lo aceptan todos. Y después dice, el cuerpo emocional es el que requiere mayor atención en esta época. Ha empezado a surgir la inteligencia emocional. Debemos educar para ser ciudadanos del mundo. Hay una sola patria, la madre tierra, Gaia. Bueno, gracias Ricardo. Y Carmen, ¿qué nos puedes decir para redondear y sintetizar el tema de hoy? Bueno, pues a mí me ha impactado mucho el texto de Krishnamurti porque habla claro de ese espíritu de rebeldía, de no conformarnos, de seguir siempre adelante, investigando, descubriendo, conociéndonos. No creería que hemos llegado, que ya me conozco, que esto ya lo sé, que esto ya se hace así, sino estar siempre muy alerta, muy despiertos, muy atentos para descubrir lo que se necesita en cada momento, que quizá no es lo que hicimos ayer o la semana anterior o el mes pasado, sino que cada momento requiere a lo mejor una nueva respuesta, una respuesta adecuada a lo que tenemos delante. Y si no estamos en esa atención de ver qué requiere el momento, si no estamos en esa serena expectación y escucha a la persona que tenemos delante, a los alumnos que tenemos delante, no sabremos qué es lo que necesitan. Iremos con nuestra idea, con nuestra programación, con lo que tengo que dar hoy y con el currículum, y a lo mejor ocurre que pues les ha pasado algún tipo de problema en casa o está alguna preocupación y es imposible dar ese currículum que tenías previsto y hay que atender a lo que ocurre, a lo que les ocurre internamente, a lo que ellos realmente necesitan. Entonces, pues apelar a esa libertad, bueno, los docentes, pues sí estamos un tanto constreñidos por ese currículum, pero ante todo, pues ver la realidad, ver la necesidad del momento, ver esos alumnos qué requieren, qué les puede ayudar, qué les puede motivar, cómo pueden sacar esa creatividad, esos talentos ocultos que cada uno tiene y que a veces cuesta tanto, ¿no? de reconocer por parte de los padres o de la sociedad, porque muchos niños se rigen por otras cuestiones, otros valores, ¿no? Entonces, esa suprema atención a qué es lo que requiere el momento, qué se requiere de mí en este momento, y es estar muy vacío y muy centrado. Entonces ahí hay un gran trabajo para hacer en ese tema de la atención, la vacuidad, el vacío. Me ha llamado mucho la atención, valga la redundancia, que has dicho ir a estar atentos frente a los alumnos y no a dar solo la currícula. Y hay una película que se llama Estrellas en la Tierra, que era la historia de un chico disléxico que confundía las letras y no podía aprender, los números los escribía al revés y entonces era un desastre, tampoco podía aprender matemáticas y venían los profesores y cada uno daba su clase y se iba y nadie veía que el chico tenía problemas, hasta que lo cambian de escuela y es el profesor de arte que también había sido disléxico en su juventud el que se da cuenta cuál es el problema del chico, pero si ese profesor no estaba atento, el niño ese hubiera fracasado en su vida. En cambio, después, con una educación especial para disléxicos, le enseña a reconocer las letras y a superar su problema. Incluso el profesor dice que grandes hombres de la historia, incluso el propio Einstein, tenían problemas para aprender a leer con las matemáticas, ¿no? Entonces, la importancia de que los profesores estén atentos, no solo a transmitir el conocimiento para que los alumnos lo memoricen, sino la educación integral del ser humano, ¿no? Que era lo que planteaba Krishnamurti. Krishnamurti decía que si un alumno se distrae mirando por la ventana y le llama mucho la atención lo que ocurre afuera, pues vayamos todos afuera a ver lo que este alumno estaba mirando, ¿no? Y una imagen semejante ocurre en la película y el profesor los saca, no los lleva a todos a ver qué pasaba afuera, estaba mirando cómo una madre alimentaba a los polluelos, a los pajaritos en el pico y le llamaba mucho la atención, ¿no? Bueno, se nos ha acabado. Esto es muy interesante, Darío. Sí. Muy bueno.
Se nos ha acabado y esperemos estar atentos en todas las facetas de nuestra vida y bueno, y ya, seamos optimistas y que todo va a cambiar para mejor. Y como se nos acaba el tiempo, hay que ir al espacio del Agni Yoga, que lo presenta Jesús Arcano. Pues sí, amigos, este año ha sido declarado el año del Agni Yoga, con el fin de llamar la atención sobre su significado, su esencia y su práctica. Durante todo este año 2019 realizaremos el espacio del Agni Yoga, esperando que nos ayude a comprender el significado, la importancia y vivencia de este yoga, el yoga del corazón. El Agni Yoga es importante porque con sus 3 reglas operativas, la profunda atención, la serena expectación y la perfecta adaptabilidad, indica el rumbo hacia la libertad, que es lo que los 3 maestros del Cono Sur y la Gran Fraternidad Blanca quieren que se realice en grandes sectores de seres humanos en el Cono Sur de América y en todas partes del planeta Tierra. Hoy, en el espacio de Agni Yoga, escucharemos Más allá de la mente, del libro Introducción al Agni Yoga, en la voz de Marcela de Argentina. Adelante con el audio. El Agni Yoga invita a pensar más allá de la mente a todos aquellos que de una u otra manera han oído resonar la voz del silencio en su interior y están capacitados, por tanto, para reproducirlo y exteriorizarlo a través de los mecanismos variados de la conciencia. Con estas palabras trato de expresar un hecho definido, el que se refiere a la experiencia de un estado de quietud mental y espiritual, de tal elevada trascendencia que siquiera por breves momentos el corazón se ha sentido inmensamente desahogado y libre y la mente inmersa dentro de un indecible vacío de ideas y pensamientos. La escasa duración de tales fúlgidos momentos hace que la conciencia no pueda advertirlos con la suficiente claridad e intensidad para convertirlos en una experiencia definida o memorizable, pero tiene sus consecuencias vitales para el ser humano que los ha experimentado. Puedes leer estos párrafos en el libro de Vicente Beltrán Anglada, Introducción al Agni Yoga, página 58. ...91.9... Mantra FM. Bueno, queridos oyentes, agradecer a Marcela por este hermoso audio sobre el Agni Yoga y vamos al espacio meditativo. Y la atención no solo sirve para mejorar la educación, sino que también nos sirve para llegar al punto de silencio que nos coloca en el lugar y el momento justo de nuestra conciencia para la meditación. Como siempre decimos, prestemos atención a nuestro cuerpo físico, logremos una postura erecta, cómoda y relajada. Prestemos atención a 1 o 2 respiraciones, cómo entra el aire en los pulmones, cómo roza las narinas mientras entra el aire, cómo se hace una pausa, cómo luego el aire sale de los pulmones. Prestar completa atención al proceso de la respiración. En 4 o 5 respiraciones, si lo logramos, veremos que nuestras emociones y nuestra mente se silencia. Solo hace falta prestar un poquito de atención a las emociones para lograr esa quietud emocional.
el cuerpo emocional se transforma en un lago de montaña completamente incoloro, transparente, que solo refleja lo que viene de lo alto. Y la mente, con la atención, se aquieta y se silencia, se vuelve simple y nos lleva a un nivel donde podemos avisorar la presencia del alma o del ángel solar. Ahí en grupo dirigimos nuestra mirada hacia el ángel solar, aquel que de forma permanente nos abre las puertas de lo más elevado de nosotros mismos, a través de los impulsos divinos que constituyen las mejores inspiraciones en nuestra vida. En este silencio y en el corazón del ángel solar permanecemos. Visualicemos el símbolo de la nueva era. Un fondo azul, el color del amor, con una cruz de brazos iguales blanca que significa sacrificio. Un círculo dorado que representa al logos solar. Un triángulo amarillo brillante, color del plano búdico, en cuyos vértices están el Señor Buda, el Espíritu de la Paz y el Avatar de Síntesis, que son luz, amor y voluntad respectivamente. Es el gran triángulo mágico. Una estrella de 5 puntas azul que representa el avatar de Acuario, el Cristo, que también tiene una cruz de brazos iguales blanca, que representa el sacrificio del instructor del mundo al aparecer públicamente. Que la luz liberadora de Buda, el amor infinito del Espíritu de la Paz y el poder indescriptible del Avatar de Síntesis restablezcan el plan de Dios en la tierra. Que la luz liberadora de Buda, el amor infinito del Espíritu de la Paz y el poder indescriptible del Avatar de Síntesis restablezcan el plan de Dios en la tierra. Que la luz liberadora de Buda, el amor infinito del Espíritu de la Paz y el poder indescriptible del Avatar de Síntesis restablezcan el plan de Dios en la tierra. Vamos a invocar a los 3 maestros del cono sur de América. Que la fuerza del gran triángulo mágico y las energías de los 3 maestros del cono sur nos inspiren y ayuden. Que la fuerza del gran triángulo mágico y la energía de los 3 maestros del cono sur nos inspiren y ayuden. Que la fuerza del gran triángulo mágico y la energía de los 3 maestros del cono sur nos inspiren y ayuden. Desde el punto de luz en la mente de Dios, que afluya luz a las mentes de los hombres, que la luz descienda a la tierra. Desde el punto de amor en el corazón de Dios, que afluya amor a los corazones de los hombres,
que Cristo retorne a la tierra. Desde el centro donde la voluntad de Dios es conocida, que el propósito guíe a las pequeñas voluntades de los hombres, el propósito que los maestros conocen y sirven. Desde el centro que llamamos la raza de los hombres, que se realice el plan de amor y de luz, y selle la puerta donde se halla el mal. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra. Para finalizar, vamos a decir por 3 veces la palabra sagrada. Y antes de irnos les decimos que todos los viernes a las 9 horas de Argentina hay un grupo que se coordina para recitar juntos y unidos la gran invocación, cada uno desde su casa, desde su ciudad y desde su país se conecta telepáticamente con el grupo y se recita la gran invocación a las 9 horas de Argentina y en los equivalentes horarios de cada país que todo el mundo sabe cómo encontrarlo. Se dejen su mensaje en Facebook del programa Sirviendo a la Humanidad si están participando, les damos la gracia y decirles que en Sabiduría Arcana, en la web, la información está también disponible en portugués. Nos despedimos, Marcela. Sí, Dani, y recordándoles también que realicen la meditación por Argentina, que justamente a ese horario también se ha propuesto eso. Así que nos vamos, Dani. Muy bien. Será un abrazo grande para todos y mucho, mucho amor para todos. Que podamos ser e irradiar. Chao.